Estamos aquí de nuevo en el grupo Futuro Presente y como ya en el anuncio de las coordenadas, seguimos en el tema de nuevas formas del trabajo y el lugar del trabajo en la vida de cada quien. Y después de que Leonardo y después también Nicolai han sido tan amables de hablarnos cuál es su lectura sobre el trabajo, el lugar que tiene el trabajo en su vida, cómo se relaciona, cuál es la significancia. El día de hoy me da mucho gusto de agradecerle a ti, Sebastián, que tú hoy vas a hacer una lectura sobre ese tema desde tu punto de vista. Sin mayor preámbulo, tienes el micrófono, la atención y el agradecimiento del grupo de hacernos compartir en tu lectura. Adelante, Sebastián. Listo, súper. Hola, buenas tardes. Voy a compartirles una presentación. Yo abracé mucho el título, entonces me quedé ahí. Intenté no salirme de las nuevas formas de trabajo y el lugar que tiene el trabajo en nuestras vidas, ¿no? Voy a intentar compartir. A ver si lo logro. Perfecto, lo sí, vemos. súper bien. Listo. Entonces, además de abrazar bastante el título, no salirme de ahí, pues como que cada una de las imágenes no es casualidad, ¿no? Que estén ahí, que van a ver, las pensé y creo que el martillo pues refleja bastante, pues creo que es uno de esos símbolos del trabajo, ¿no? Es corta, espero que no sea, intenté que no fuera aburrida para mí, sobre todo porque no fuera como, uy, otra tarea más, otro trabajo más. Entonces, algo que he descubierto que se vuelve algo divertido es cuando lo baso y me miro a mí, ¿sí? Miro mi ombligo y reflexiono un poco y también empiezo a preguntarle a otras personas qué piensan sobre esto. Entonces, el lugar del trabajo en mi vida actualmente lo estoy viendo como una transacción. Esta lista refleja lo que es el trabajo para mí ahora, ¿no? Entonces, que sea suficiente para subsistir, lo es, actualmente lo es, y pues en unas condiciones que establecidas como dignas. Entonces, para mí esto ha sido como, puedo pagar un arriendo en una casa, tengo un colchón, me puedo bañar todos los días, puedo comer, puedo hacer mercado los fines de semana y alistar para la siguiente semana y así. Entonces, como es como lo que me han dicho que es la cosa, ¿no? O sea, sí lo he podido replicar a la perfección. También me he visto que es como un compromiso obligatorio moralmente, porque si no lo estoy haciendo, bueno, y esto creo que ya lo hemos hablado y ya se lo he escuchado a otras personas en este espacio, en este espacio específico del futuro presente, y es que sí, es un compromiso obligatorio en el que cuando, por ejemplo, me llama alguien o estoy hablando con alguien que no me veo hace algún tiempo o es un familiar y, bueno, ¿qué está haciendo? Me preguntan que qué estoy haciendo. No, estoy trabajando, entonces nunca hay una respuesta como, uy, no, qué aburrido, qué pereza, sino es como, muy bien, severo, lo felicito y chéverísimo y todo está muy bien. Entonces, eh, y sí, eso genera, y bueno, y que cuando no lo estoy haciendo, porque también he estado sin empleo, sí me genera cierta incomodidad y me siento culpable si hay alguien que, si no puedo aportar en la casa para comprar alimento o para pagar los servicios o algo así. Eh, y
también en este actualmente trabajo que tengo, me doy cuenta que suele ir a otro compás. Entonces, maneja unos horarios diferentes a los que yo quiero. El levantarse a cierta hora, estar despierto, estar dispuesto, estar disponible para otras personas, eso me genera como, uy, bueno, este trabajo me genera que no, a veces no quiero seguirle el ritmo, yo no, este no es mi ritmo, este no es mi ritmo como ser humano. Hay días que no me quiero levantar de la cama a las 6, quiero quedarme otro rato, y hay días que no quiero tener reuniones a las 8 de la mañana, no quiero hablar con nadie, pero pues me toca, ¿no? Entonces va a otros ritmos y me quiero acostar y me quiero desprender de todo a cierta hora y no puedo. Mm, por ejemplo, hoy es uno de esos días que no quiero hacer nada porque han sido una semana un poquito larga, y me toca estar acá y estar pendiente de los mensajes y del celular y de que hay que enviar un correo u otro, ¿no? Em, También bueno, aceptado pues, por nuestros compañeros, es que también me he dado cuenta que cuando hablo de estos temas abiertamente en mi trabajo, con mis compañeros y compañeras que tenemos la edad relativamente cercana, estamos alrededor de los 30 años, mm, les incomoda un poquito hablar de una crítica, de tener una posición crítica frente al trabajo. Eh, no sé por qué, no me he atrevido, no, sí, en algún momento me atreví, pero después me di cuenta que era una conversación álgida y que iba a generar muchas tensiones y muchos conflictos con algunos compañeros, entonces no volví a tocar el tema. Mm, Porque las reacciones son fuertes y porque también entonces empezaba uno a indagar sobre, o sea, también se ponían sobre la mesa el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos para alcanzar sus maestrías, doctorados o lo que hayan hecho. Entonces, como que no les tocaba la fibra. Entonces era como, uy, no, esta conversación se va a ir a otro lado. Entonces, ahí mismo que me di cuenta de eso, cancelé esa conversación en diferentes espacios con los compañeros. Entonces hay que decir que, entonces como que uno dice, ay no, sí, todo está bien, está chévere, el lugar de trabajo está buenísimo, ay sí, hay algunas cosas que son malucas, pero no, somos privilegiados y bueno, en fin. También me he dado cuenta que este trabajo actualmente en mi vida genera un autosabotaje de mi empresa o mi armonía. O sea, genera que yo no me permita generar espacios para las cosas que yo quiero, para alcanzar eh, mi expansión. Y ahorita vuelve esa palabra y hablo un poquito más de la expansión. Hay una jerarquía, hay una jerarquía absurda, absurda, absurda. Siento que encima mío hay un montón de personas, hay un machismo absoluto, un patriarcado que aunque pues aunque soy hombre y también caigo en esas redes, pues hago esas, o sea, participo en esas redes, también me veo afectado, ¿no? Porque efectivamente tienen un poder o no es que lo tengan, sino que ejercen cierta presión y uno no puede decir nada. Y son unas actitudes y unas formas de ser que en serio lo bajan a uno, lo tienen a uno como apretado, como peñuscado, y no hay un respaldo. Me he dado cuenta que he tenido situaciones en las que eh, necesito apoyo o respaldo del equipo, de personas que están arriba en esta jerarquía y no existe, no existe porque la voz de las personas que estamos en posiciones más bajas de esta jerarquía no es tan escuchada, y si fuera escuchada implicaría a veces como jalones de orejas a personas que no lo van a hacer porque se está quejando alguien que está allá abajo en la jerarquía, entonces es boba, ¿no? Entonces uno no siente un respaldo real pues, en estas estructuras. Y efectivamente hay un abuso de horas extras no remuneradas y una carga laboral extra, señalamientos porque uno hace, entre otras cosas
que uno la siente como abusos y y falta de respeto. Por ejemplo, una de las últimas que me ha pasado es que siento que a veces las personas sienten que uno es como el asistente personal, entonces uno tiene que resolverle sus cosas de la vida personal y así no creo que sea. Y cuando uno dice no, esa palabra no también me la he encontrado que es un conflicto impresionante porque no se puede decir que no. Entonces, tiene uno que decir que sí. Y eh, en este trabajo, pues en esta presentación y cuando estuve pensando que quería más o menos comentarles, me encontré con este video. Voy a intentar, si no lo podemos, que refleja bastante un poquito lo que vemos y lo que les estoy comentando, lo vi y dije, uy, esto refleja un poquito lo que les voy a comentar. Si lo logramos, bien, fácil. Y si no, les puedo compartir el link y después lo... ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve y se escucha? No se escucha, pero cuando tú cargas, ahí abajo hay la opción de indicar de que escuchemos el audio. Fíjate una vez cuando lo cargas. Seguimos Wow. viendo en la pantalla lo que tú proyectaste, el slide, ¿no? Eso lo seguimos viendo. Sí. ¿Sí? Ahora estás cargando otra cosa. ¿Sí? Vas a... Wow. Sí, pero si yo reproduzco el video no se escucha. Sí, pero lo que cuando reproduces, tú lo reproduces en tu computadora, pero para que nosotros lo vemos y lo escuchamos también, lo tienes que subir a la pantalla del Zoom. Y cuando lo subes a la pantalla del Zoom, hay una opción de decir no, el audio. Y es abajo, hay un campito donde tienes que hacer una X para garantizar de que el audio que tú escuchas en tu computadora lo escucharemos nosotros también. ¿Ok? Ok. Ah, sí, perfecto, ahí ya lo vemos. Entonces lo cargaste, tú diste la orden de que arráncalo, entonces vamos a ver si escuchamos. No No, no escuchamos. escucha. Cárgalo de Listo. nuevo y antes de ponerlo en la pantalla, abajo hay la opción de decirnos de que el Audio. audio, sí. Libretas, pegamento de Listo, barra. listo. ¿Cierto? Sí, Sí. Antes de aceptar el puesto, me gustaría que supiera que voy a apuntarme al sindicato y que voy a robar todo el material de oficina. Miércoles, la embarré, ¿cierto? tranquilo. Pero es chévere, es interesante la entrevista. Listo, ya, Listo. ahora sí. Antes de aceptar el puesto, me gustaría que supiera que voy a apuntarme al sindicato y que voy a robar todo el material de oficina que pueda. Libretas, pegamento de barra, incluso cajas de bolis. Es que no lo puedo evitar. Cuestionaré su liderazgo en cada reunión y usaré muchos anglicismos que usted no entienda para dejarla en evidencia. Por ejemplo, networking, ASAP, feedback. Voy a usar el teléfono de empresa para llamar a mis amigos en Australia. Claro, que está carísimo. Y bueno, cada vez que vea esa foto, pues me reiré del aspecto físico de su familia. Porque son muy feos, vaya. Pero que usted no está tan mal, vaya, que está bien. Perfecto. Pues ahora le cuento. No le voy a pagar las horas extras, ¿vale? Se quedará sin ir a la boda de su hermano porque justo ese fin de semana le voy a hacer venir a trabajar. Me apropiaré de sus méritos profesionales y de vez en cuando fingiré que no recuerdo su nombre, bueno, pues por aquello de que usted sepa quién manda aquí, ¿no? Es Daniel. ¿Qué más da? Yo ya le pondré un mote. Lo de el viernes casual, de casual nada. Usted vendrá vestido con corbata como está mandado. Y por último, me aprovecharé de la escasez de ofertas de empleo para no subirle el sueldo en los próximos 3, 4 años.
8 o nunca. Pues suena genial. ¿Cuándo empezamos? Perfecto. Una buena base lo es todo. Por eso las nuevas pizzas finísimas de Campofrío. Es algo así la cosa, ¿no? Entonces yo vuelvo acá. Tan, y tan. Y estamos acá. Ahí está. Listos. El Campo Fresco, bueno, es como una de estas grandes empresas que han acaparado el comercio de alimentos. Creo que es México, España, ya lo olvidé, pero cuando vi el video dije, más o menos, esta es la relación que estoy teniendo con mi trabajo, es real, o sea, sí. Uno les hace trampa, uno intenta como hacerles trampa y ellos le hacen trampa a uno, entonces es como un juego ahí loquísimo y horrible. Entonces, bueno, todos creo que hemos visto a don Ramón, pues que es un buen tipo y que refleja, ¿no? Como que manteniendo esto de no trabajar, bueno, no trabajar, no, sino traigo a don Ramón porque era un tipo como que no, era bueno y no quería trabajar, creo eso, algo así, ¿no? Y le sacaba el cuerpo a estas formas, creo. No sé si era así, porque nunca he leído algo que me dé indicios de que era así, que por eso lo hacía. Sacarle el cuerpo a este listado que tengo atrás, que les mostré ahora. Mm, entonces esto también me ha llevado a pensar un poco sobre para quién hago o para quiénes estoy haciendo cosas y qué estoy alimentando. Y y lo que me he dado cuenta es que, bueno, que lo hago pues para alcanzar unas condiciones mínimas de subsistencia y, que han sido arrebatadas por unas minorías. Entonces, por eso cuando vi el comercial de Campo, que Frío Campo, Fresco Campo, que les acabé de comentar, que es una gran empresa que tiene, que domina pues el mercado de los alimentos, estoy alimentando, pues cuando compro, entonces pienso, pues este no es el caso de acá de nosotros, trato de comprar en el mercado de los sábados a las personas, pero sí estoy alimentando en otra serie de compra de servicios eh, la expansión de otros. Entonces, eh, esto me ha llevado a que de pronto me estoy arrimando en mis actividades y las actividades de otros, porque cuando estoy apoyando estas grandes minorías que tienen grande poder y que siento que no me permiten expandirme, también bien me doy cuenta que arruino a otros. Por ejemplo, en mi trabajo me doy cuenta que mis actividades, tengo unas tareas, unas actividades, ¿no? Que implican ir a campo y participar, digamos, en un taller con comunidades locales. Y yo soy consciente que el discurso y la actividad a la que vamos es humo, es como una cortina. Estamos ahí, hablamos, les presentamos nuestra intención en sus tierras, en sus territorios, y, y lo vendemos como que es una oportunidad de conservación o que de servicios ecosistémicos, que, bueno, humo, y, y nos vamos y yo recibo mi dinero por eso y la gente se queda como con cierta esperanza o ilusión y me arruino a mí porque sé que me estoy como, sí, eso me incomoda porque sé lo que estoy haciendo y sé que arruino a los demás porque daño su tiempo ahí explicando cosas, humo, entonces es como miércoles, nos estamos arruinando entre todos. ¿Y quién y por qué? ¿A quiénes estamos alimentando? Y para mí es claro que en la posición y en el lugar donde estoy en este momento, es a, a cierto poder yo digo que es el gobierno que estamos apoyando y dando la cara por él, ¿no? Entonces,
esto también lo traigo de Darío. Darío es un argentino, filósofo argentino que a veces lo escucho cuando estoy por ahí cocinando, haciendo cosas y quiero escuchar a alguien o comiendo, porque vivo solo, entonces a veces escuchar a alguien está bien. Me gusta lo que comenta él. Entonces también me apoyé en un poquito para estas ideas. Entonces cuando hablo de la expansión, y mi expansión sería eliminar algunas limitaciones que he encontrado. Y estas limitaciones también las he visto reflejadas en otras lecturas o voces que no tienen relación, o más o menos sí, con el trabajo, pero que tuvieron un eco, y cuando pensé en el trabajo, me acordé de estas dos lecturas. Entonces, realmente son dos fragmentos de estas lecturas. Por un lado, pues Virginia, en este libro de ficción, pues como más feminista, realmente, de una habitación propia, me acuerdo que entonces el personaje iba por una biblioteca y se cuestionaba por qué las mujeres no, se dio cuenta pues que las mujeres no tenían, no publicaban libros. Entonces era como, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Entonces ella más o menos dice ahí como pues el personaje se da cuenta que puede escribir poesía porque tiene una habitación propia y tiene una pensión que se la heredó una tía. Entonces, cuando eliminó esos límites, pudo escribir poesía y expandirse y hacer lo que quería y hacer lo que se le daba la gana. O lo que ella sentía como, oiga, esto sería muy chévere. Entonces, con lo que se sentía identificada. Entonces, y dije, y en ese momento cuando leí eso fue como, uy, claro, si yo tengo una casa propia y tengo una entrada de dinero, una pensión, yo no haría cosas que estoy haciendo y no estaría. Entonces encontré como, wow, en serio hay unas limitaciones y son dos, o sea, uno las identifica muy fácil, son fáciles de identificar, pero pues no creo que no son tan fáciles de derrumbar, y sobre todo cuando uno tiene 20, 30 años. Entonces, después, primero leí Virginia, y después un día leí El ingenio de los pájaros, cuando podía y sacaba tiempo para leer. Y también ahí me di cuenta de en un fragmento hablaban de los cuervos, bueno, hablan bastante de los cuervos americanos y del ingenio que ellos tienen para fabricar herramientas para sacar de los troncos las larvas de gusano y alimentarse de ellas. Hay muchos videos en YouTube, si se animan a ver un día, esto es uno sobre los cuervos americanos, en experimentos de cómo fabrican y el ingenio que ellos tienen, bla, 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 bla. El cuento es que los chicos y las chicas que estaban mirando estaba entonces dentro del el por qué, encontrarle el por qué lograban estas aves tener esa capacidad. Uno de los factores que vieron que podía jugar a su favor es que no tenían un depredador. Ellos no tenían que estar pensando en quién los va a cazar o los va a comer, sino que estaban tranquilos y tenían tiempo para fabricar su herramienta y sacarla con paciencia. Además que no era un alimento como cualquiera, sino es un alimento, estas orugas, estas larvas tienen muchos nutrientes y al parecer son como súper deliciosas. Y fue como, me hizo, y cuando estuve en El ingenio de los pájaros y leí este fragmento, me acordé de Virginia y dije, mierda, si hay unas limitaciones y creo que hay que como tumbarlas. O pues ya las tengo identificadas, o sea, sí es posible vivir sin esas presiones de ese listado que genera el trabajo. Entonces, cuando entonces pasó esto de estas lecturas, y esto lo quiero ahora exponer como con las experiencias de nuevas formas de trabajo que he tenido, que yo digo que no hay nuevas formas de trabajo, porque les voy a mostrar, les voy a hablar de algunos trabajos que he tenido y sí he logrado tachar todo ese listado que les mostré. Entonces,
uno de los trabajos que considero que ha sido uno de los mejores, en el que me sentí tranquilo y podía hacer cosas que me gustaban, fue ayudándole a alguien. Alguien me dijo, oiga, tengo un trabajo que hacer en un bosque, tengo que medir unos árboles, y me dijo, pero no voy a alcanzar, usted que conoce esos bosques, vaya, le hace la mitad, es hasta diciembre que tengo que entregar esto, entonces usted verá cómo si maneja su horario, le voy a pagar tanto y suerte, chao. Al final me entrega una lista, sí, era una tabla en Excel con algunos datos. Y sobre si esta transacción era suficiente para subsistir, bueno, está como en cursiva porque no era un montón de dinero, pero tampoco la tacho porque, y está en cursiva tambaleándose porque creo que aunque no era suficiente, sí es posible llegar a que ese tipo de trabajos así, que sean simples, eh, se puedan ser bien remunerados, ¿no? Y pueda tachar como que sea suficiente para subsistir. El compromiso obligatorio moralmente, pues cuando me llamaban cuando estaban en esos bosques de mi familia o cualquier persona y les decía, ah, no, estoy por acá camellando o haciendo tal cosa en un bosque en Huasca, no decían como, uy, no, horrible, está trabajando. No, seguía como esa dinámica de, ay, bueno, buenísimo que esté trabajando, re chévere, está en un bosque, me encanta su trabajo, en el aire libre, no sé qué, bueno. Y lo que sí taché ahí fue que sí iba a mi compás, porque cuando estaba en este trabajo, lo que decidí fue ir un día a trabajar y otro día no. Entonces, tenía esa opción de manejar mi tiempo como quisiera. Y también me pasaba que, entonces llevaba mi coca de almuerzo allá al bosque y a veces me daban ganas de dormir después de almorzar. Y lo podía hacer, que eso me parecía increíble, como echarme y a veces meditaba en el bosque y era como, puedo parar y hacer lo que yo quiera. Y también a veces me quedaba un poco más tarde y me quedaba después de las 5 o 6 que en los bosques empieza a ser un poquito más oscuro. Y normalmente cuando uno va con más personas o cuando uno está trabajando con otros mismos de esos trabajos, con otros empleadores, eh, no lo dejan a uno estarse más de las 4 o 5 de la tarde en el bosque, porque no, porque bueno, en fin. Entonces como que tenía esa cierta, podía ir a mi ritmo la cosa. Y lo otro que podía hacer era en ese día, como iba un día sí, un día no, en el día que no iba, hacía lo que yo quería. Entonces podía abordar mi empresa, abordar mi armonía y hacer al día siguiente lo que quisiera, no tenía que pensar en adicional, ¿no? Porque el producto final era una tabla de datos muy sencilla que ya se estaba haciendo mientras estaba trabajando. Entonces sí tenía un tiempo libre para mí, para mis cosas adicionales que quiero hacer en la vida. No había una jerarquía, entonces sí, como que yo era mi jefe, por decirlo así, entre comillas, y tampoco un abuso. Entonces este más o menos se aproxima un poquito a ese trabajo, a esa nueva forma de trabajo que, que sería ideal, ¿no? Otra cosa que me animé a hacer fue salir a la calle a vender productos. Entonces ahí estoy en una feria, salí a las ferias los fines de semana. En Bogotá hay muchas ferias en diferentes localidades, entonces vendía panela, tinto, aromática, a veces vendía hojas para hacer, no sé, aromáticas y también vendía cigarrillos y había un licor que me encontré por ahí del Chocó y también vendía ese licor. Entonces, pero mi bandera era la panela. Entonces, bueno, para no alargar la cosa, estoy ahí y al frente está la lista. Algunas cosas se mantienen, otras no se mantienen. Y algunas cosas como que tachaba con ese trabajo, como bueno, autosabotaje, no sé qué, jerarquía, lo logré, lo logré, lo logré. Emprender sí genera un compromiso obligatorio, entonces sí me generaba como
como el despertarse, estar pendiente de las panelas, de que todo tenía que salir bien, de tener el café en la mañana listo antes de salir. Y iba a otro ritmo, ¿no? A veces no quería madrugar a hacer café ni tinto, entonces tinto para ir a las ferias a vender. Entonces, sí me obligaba a ir a otro compás que yo no quería realmente, porque pues, las ferias son los fines de semana y ese era el momento para salir. Pero cuando lo comentaba con algunas personas y compañeros y familiares, este trabajo no era como tan digno, como salir a la calle a vender cosas, era como, uy, Sebastián, pero se acaba de terminar su carrera, ¿cómo así que está vendiendo en la calle café y panela? Entonces, bueno, entonces eso que ahí tambaleando porque no era tan bien aceptado, e incluso por compañeros que esa foto me la tomó una amiga que fue un día a visitarme, ahí estaba cumpliendo años, no me acordé, y fueron y me visitaron en esa feria, y me tomaron esa foto. Y cuando les eché el cuento en lo que estaba, me miraban muy raro, como, uy, hermano, estoy aquí como en qué está metido. Y efectivamente este trabajo no me daba una transacción suficiente para subsistir. Entonces, esto me obligó, antes de estar ahorita en lo que estoy haciendo, eh, después de hacer esto como 8 meses, me di cuenta que no generaba el dinero suficiente para pagar mis deudas y mantenerme. Entonces, eso me obligó a salir a este trabajo que tengo actualmente. Entonces, pues digo que no hay nuevas formas de trabajo porque igual se mantienen algunas de estas características que yo identifico en el trabajo, en los dos ejemplos que les mostré y que he explorado hasta el momento. Como les dije iniciando, me parece más divertido cuando expongo y me miro el ombligo y les puedo mostrar como alguna experiencia que he tenido en estos tiempos y lo que he logrado atreverme a hacer. Entonces yo, no sé, como que mi invitación es a eliminar esa idea de nuevas formas de trabajo. Eso sigue siendo trabajo pues como lo he analizado y he visto, las dos cosas que he hecho más la que estoy haciendo ahora, siguen siendo trabajo. O sea, no hay una nueva forma de trabajo, es trabajo y de ahí no hay nada que salir. Y que más bien para salir para generar una nueva forma realmente o algo así, o ni siquiera la palabra trabajo. Salir de eso tendríamos que transitar hacia, no sé, Diógenes, por ejemplo, que lo pongo ahí, lo traigo acá, como habitar por ahí en un barril con toda la tranquilidad del mundo que uno sienta que es una condición digna y que está sin muchos lujos y sin cargar muchas cosas, ¿no? Y el disfrute y el placer, creo que son cosas que a veces nos negamos y no permitimos que fluyan en nuestras vidas. Pero hoy que volví a ver la presentación, me animé bueno, creo que también habíamos hablado que era chévere preguntarle a otras personas diferentes al grupo qué pensaban de una nueva forma de trabajo, que si no tienen el trabajo que tienen actualmente, que ellos qué expondrían, qué harían, qué se inventarían para salir de estos trabajos digámoslo, convencionales. Y me salieron con esta, varias personas. Entonces, OnlyFans es una plataforma donde algunas personas publican fotos y son privadas y uno paga una suscripción mensual para ver estas fotos. Y alguien cercano me comentó que conocía a alguien que también conozco que publicaba sus pies, tomaba fotos de sus pies, se adornaba muy bien y que por eso le pagaban y que le pagaban muy bien y tenía una entrada como suficiente para subsistir. Entonces me pareció como, wow, en serio, cuando la segunda persona que me dijo, cuando le pregunté cómo sería para esta persona una nueva forma de trabajo y me mencionó esta plataforma, dije, ay, no, yo creo que les voy a mostrar a ellos, a ver de pronto qué piensan de estas nuevas formas de trabajo en redes, sí, puede ser una red social,
y con fetiches como los pies, que me pareció un poquito, a mí me pareció un poquito loco, pero también después dije, uy, bueno, sería muy fácil, bueno, tendría uno que tener pies lindos, eran como las condiciones de las que hablábamos ese día, y, y mantenerse arreglado y firme, pues como para tomarlas, subirlas, y que, no sé, gente de todo el mundo le compre a uno la suscripción para ver los pies de uno, ¿no? Eso era más o menos lo que le quería mostrar sobre lo que pienso del trabajo, mi posición que está en la posición que tiene actualmente en mi vida, lo que también ha hecho en otros momentos de mi vida y lo que pienso y lo que me he pensado en esos momentos. Y pues tengo esos puntos de comparación, ¿no? Y ya, gracias por su tiempo y espacio. Buenísimo, me encanta verlos y escuchar. Siempre, siempre veo los videos, créanme, cuando no estoy, los veo, veo las grabaciones y me acuerdo que en la anterior hablaban de la figura de un mono alto cantando y todos siguiéndolas y yo creo que eso no está mal. Ojalá yo fuera, me gustaría ser un mono alto cantando y que por eso me pagaran. Sé que sería también un trajín horrible, pero preferiría ser un mono por ahí cantando cualquier huevonada que están trabajando para el gobierno o para estas cosas que son horribles. Listos, gracias. Les doy la palabra. No sé, Jorge, Catalina, Mauricio. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias. Y bastante interesante lo que tú cuentas. Entonces, si te parece, puedes sacarlo de la pantalla y nosotros vamos a la pantalla grande donde nos vemos todo, la galería. Y bueno, listo. Entonces, ¿a quién le provoca opinar, preguntar? Veo varios micrófonos abiertos de Catalina, de Mauricio. Catalina. Hola, ¿cómo les va? Ay, ¿por qué me echas al agua, Jorge? Yo no dije que Bueno, quería. listo. Entonces, no. Entonces, Bueno, todavía un ratico. No, te digo algo. pero sí tengo muchas, Bueno, muchas listo. inquietudes. La Des- verdad me encantó. Me Después Dolly. encantó Después Dolly. la frescura de Sebastián para plantear esto. Y pues claro, Sebastián tiene alrededor de 30 años, entonces pues tiene esa frescura natural. Además, entiendo, intuyo que él no tiene, por ejemplo, hijos, responsabilidades en torno a hijos o pareja que tenga que sostener, que eso ya no es tan usual, pero por ejemplo, hijos, ¿no? Entonces, estaba pensando que esas realidades que son muy particulares, ¿no es cierto?, de cada persona, también son las que, digamos, definen lo que uno pueda pensar, sentir y proyectar frente a la necesidad de generar ingresos, ¿no es cierto? Porque, claro, si el caso de Sebastián, por ejemplo, puede subsistir, digamos, mínimamente en condiciones que él considera dignas y a las que está acostumbrado con esta variedad de trabajos, pues perfecto, buenísimo. Pero en el caso en que él no tenga, pues no pasa nada. Y seguramente no compra ciertas cosas o come menos de esto, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, tiene un bebé que no tenga las verduras para hacerle su sopa, qué sé yo, ¿no? Para darle las condiciones o la educación, pagar el colegio, bueno, todo lo que es esas necesidades que son muy claras en la vida cuando alguien tiene una responsabilidad por otro. Entonces era una primera como elemento que quería resaltar. Y lo otro que me surgió fue si es que podemos establecer una diferencia o no, no lo sé, entre lo que es el ingreso y el trabajo.
porque hay gente que tiene los ingresos garantizados, por ejemplo, pero siguen trabajando porque les gusta su trabajo, por ejemplo, o porque piensan que deben aportarle a la sociedad en algún sentido, algo que ellos o ellas quieren hacer, ¿no es cierto? Es algo como, ya eso ya va más pegado a la misión, a la parte de la misión de las personas, ¿no? Uno cree, una se lo cree que tiene una misión, que tiene algo que aportarle a otros, a otras personas. Pero yo me he hecho esa pregunta últimamente, la pregunta que de alguna manera hacía Sebastián, y es, yo me he preguntado, si yo tuviera todo cubierto, ¿qué haría? Es decir, si no necesitara generar ingresos, yo seguiría trabajando, es decir, pero trabajaría en cosas que a mí me gusten. Pero seguramente sí sería trabajo porque sería, por ejemplo, hacer talleres en la comunidad donde la gente de verdad se pueda expresar, que yo no tenga una institucionalidad por encima que me diga cómo tengo que hacer las cosas, qué tengo que decir, sino lo que yo, en mi corazón, en mi conocimiento, en mi querer, pudiese aportar, ¿cierto? Pero generando unas dinámicas muy mías, muy de mi disfrute, como dice Sebastián, el disfrute y el placer por cualquier cosa que uno haga. Pero maravilloso que eso no estuviera sujeto a la necesidad de que, por ejemplo, me pagaran por eso. Entonces, eso cambia mucho la perspectiva del trabajo. Entonces, yo quería que hiciéramos un poco esa discusión, Jorge, y todos, la generación de ingresos no necesariamente es el trabajo. No necesariamente. Puede ser, o en la gran mayoría de los casos se generan ingresos, pero con unos trabajos que no nos gustan. En eso me identifico totalmente con Sebastián y me encanta que haya puesto ese punto, porque son trabajos, normalmente todos y todas nos quejamos del trabajo. Es muy raro ver a alguien que diga, ay, qué felicidad, no, esta semana trabajé tan rico, estuve no sé dónde, eso es muy raro, ¿no? Es rarísimo que alguien diga eso. Entonces, ¿por qué siempre trabajo tiene que ser igual a sacrificio, por ejemplo? Entonces, la nueva forma de trabajo podría pensarse, pero eso es una utopía realmente, y para personas de pronto muy privilegiadas en la vida, y es que el trabajo fuese algo unido al disfrute y a la realización personal. Y si vamos más allá, al elevar conciencia, por ejemplo, como con lo que yo hago elevo mi conciencia, es decir, que yo tengo una posibilidad de crecer en conciencia mía cuando trabajo. Eso sería un ideal, ¿no? Un ideal muy chévere. Eso. Gracias, Catalina. Luz Doli, tú estabas al punto. Adelante. Bueno, gracias también, Sebastián. Pues qué rico tener esa juventud, esa fluidez y toda esa honestidad también para plantear lo que piensa. Pero sí me puso como en una situación, digamos, personal, y a propósito, escuchando a Catalina Borda, mucho gusto. La vi en la grabación anterior del mes pasado, pero no nos habíamos relacionado. Entonces, por aquí también la saludo. Bueno, y para mí me puso, yo digo, como en una posición algo incómoda personal, porque empecé como a preguntarme o a tener como la idea de, digamos, de referenciarme en situaciones que conozco de personas que están en, digamos, unos en esa posición de Sebastián, por decir algo, y en su mayoría jóvenes, ¿cierto? Otros sí son de distintas edades, pero en distintos estratos socioeconómicos. Entonces me preguntaba si un poco corresponde a lo que
acaba de plantear Catalina, es decir, yo me puse en la situación de, yo estaría, por ejemplo, en mi tiempo de juventud no tuve la posibilidad de pensarme así, ¿cierto? Y en la misma universidad, cuando le preguntaba a unas señoras cómo se sentían o cómo estaban, y eran señoras de trabajos generales, siempre me decían, siempre, invariablemente, gracias a Dios tengo trabajo. Gracias a Dios muy bien. Pues y uno empieza como a relacionar todos esos temas ahí también en el asunto del trabajo. Porque estas personas o antes vivían, tenían trabajos informales o estaban dentro de lo que nosotros llamamos la economía del rebusque, o todos ellos tenían familias y todos ellos dependían, como decimos nosotros cotidianamente, de la gota diaria. Entonces eso me remite, es como que todos estaríamos pensando lo mismo. Recuerdo que inclusive me trajo también como a la memoria en algún momento una amiga que vivía en Medellín con su esposo y 2 hijos, pero que su familia paterna vivían en Cali y se fueron. Entonces, y estaba en una universidad y dejaron la universidad porque allá iban a hacer otras cosas. Y yo me situé como de la misma forma y pregunté, ve, ¿y cómo hicieron eso sabiendo que tienen una familia y necesitaban esos ingresos seguros y ese empleo estable? Entonces me dijo una amiga, pues que con la que estaba conversando, me dijo, no, pues que ellos son millennials. Y yo pues como que me desubiqué. ¿Cómo así? No, es que ellos viven así, tranquilos, ellos viven en esa flexibilidad, vuelven y empiezan y no se les complica la vida como nos complicó a nosotros o la pensamos nosotros. Entonces me iba situando como ahí será así. Por otro lado, también dije, no, me expliqué, a mí, me hice una explicación, debe haber algo que les da ese soporte, porque yo no creo que con familia y con esas responsabilidades la gente pues arranque así de esa forma y renuncia a una cierta estabilidad y hasta a vender todo lo que tenían de propiedad. Y me dijeron, sí, ellos en tiempo de laboral manejaron ahorros, manejaron ciertas cosas. Allá donde están tienen algunos recursos, tienen un patrimonio familiar y han sido juiciosos. Entonces eso que uno le dio como esa aparente flexibilidad era porque tenían esas garantías, digamos, tenían esos soportes. Entonces, claro, me sitúo como un poco y entre esa condición de la juventud, digamos, si lo generalizara, en la que afortunadamente se acomodan o se acomodan o se ríen de todo eso y siguen buscando aquello que les permita como juntar eso laboral que parece siempre muy obligatorio, de responsabilidades muy fuertes, y aquello que está más cercano como a la humanidad de uno, como del disfrute, de pasarlo bien, de sacarle el gustico pues a las cosas y de compartir y de repartir como de una manera más equilibrada el tiempo entre responsabilidades y el disfrute. Entonces yo me siento como feliz de que así sea, ¿cierto? Como que en el referente de los jóvenes y las jóvenes eso esté pasando y me encanta. Pero por otro lado, como tengo la oportunidad también de relacionarme con gente de ingresos muy bajos y en este tiempo estoy un poco como cercana a muchas personas que son de un asentamiento urbano de personas en condición de desplazamiento, yo a ellos, y en su mayoría que son de la economía del rebusque, pues podría decirlo así, encuentro gente joven también muy alegre, pero que tienen una idea como un poco más cercana a lo que nosotros teníamos en ese tiempo. O sea, la necesidad de buscar aquello estable. Y inclusive dentro de las ofertas que le aparecen de gente que quiere acompañar esos procesos, alguna oportunidad de empleo. Y ellos siempre están diciendo en cualquier edad, esperando que sea un trabajo de aquellos que les permita estabilidad y lo manifiestan de esa forma. Como que no se sienten tan independientes y tan bien, sino que se sienten como que están muy desfavorecidos,
como que están muy en mucha desventaja y que quisieran ese trabajo dependiente, ese que genera todas esas obligaciones, pero tener la gota diaria, como quien dice. Y esa gota diaria que les permita seguir con su familia, tener la seguridad de la familia, porque ahorita inclusive con todos estos aguaceros se les están viniendo las casas abajo. A veces tienen que convocar a donaciones personales, pues personales de gente que quiera acompañarlos para sostener sus casas, para tener albergues. Por cuenta del gobierno, no, pues cualquiera de los que hayamos tenido no encuentran ese apoyo fuerte. Y son personas que a uno le hacen sentir como que a uno le da vergüenza hasta estar ahí, si me hago entender. Es como que yo tengo mi seguridad, mi estabilidad, mi vida cubierta, mi comodidad, y lo menos que puedo hacer es como donar de manera personal y convocar a los amigos para donar, porque uno tiene ni siquiera cómo enterrar a sus muertos, ¿cierto? En una ocasión de esas me dijeron, con una donación que conseguimos entre unos amigos, pues, sin no contar por esto, sino porque me dijeron, por ejemplo, de bajar de una loma de arriba, de esos altos de Oriente, no tenían cómo enterrar a la persona. Afortunadamente, gracias a un apoyo que le hicieron ahí mismo en una funeraria, pudieron enterrarlo, pero no tenían ni siquiera, como no tienen acceso vial, tuvieron que bajarlo en sábanas, bajar a la persona envuelta en sábanas y bajarla con los vecinos. Y con la platica que recogieron, le pudieron hacer, como quien dice, el funeral con el apoyo que le dio la funeraria también, de que podía estar como en uno de esos espacios que ponen en la pared y de esos cementerios que son públicos. Entonces, a mí todas esas realidades se me contrastan, se me convierten en una situación bastante complicada para pensar esto del tema del trabajo. O sea, el lugar del trabajo depende como de la clase social, depende del estrato socioeconómico, si lo dijéramos de esta forma, actualizada. Puede ser viejo, joven. Afortunadamente el joven o la joven tiene la oportunidad de verlo de manera un poco más tranquila, posiblemente, porque, como decía otro amigo, es que cuando uno es joven es inmortal. Entonces los años todavía no se conciben como que aquello que ya se va a acabar, aquello que se nos va a agotar y no dentro del tema de las responsabilidades, ¿cierto? Aunque sean muy responsables, pero no como de aquello que nos sujeta, nos obliga a pensar de una forma distinta la vida y el trabajo. Entonces eso sería como lo que dejaría ahí, pues sí. Y me llevó toda esa, mientras escuchaba a Sebastián, se me venían toda esa memoria y muchas cosas al mismo tiempo, pues como para pensarlo así como les estoy planteando y como para decirlo, bueno, depende de esas experiencias y de esa vida. También en mi trabajo investigativo con los agricultores, agropecuarios, pequeños productores, encuentro mucha satisfacción en lo que hacen, pero también mucho de ese malestar por tanto trabajo, pero porque no se alcanzan a conseguir los recursos necesarios para estar mejor, para vivir mejor. Pero tampoco significa que sean tristes, pues, ¿cierto? Ni agobiados, ni que todo el tiempo están quejando, sino que es como dentro de esa cotidianidad que ocurren todas estas cosas y de alguna forma la comunican y como sea siguen viviendo, o sea, siguen aguantando todas estas inclemencias del clima, siguen soportando que las casas se les llegue abajo, siguen los campesinos con los que he tenido pues ese relacionamiento que no puedan comercializar sus productos. Cosas así, pero no he encontrado tampoco como que ve tan agobiados, tan tristes, tan aburridos, sino que hasta me daba risa, pues, y ya pues así como de una manera lo comparto como experiencia. En un foro que hicimos de campesinos eso fue en el suroeste, en un foro que hicimos de campesinos donde la experiencia era llevar los productos y que compartieran su experiencia con otros campesinos y nosotros les estábamos escuchando también.
había uno que salió como muerto de la risa, pues sí, a mí me llamaba mucho la atención por eso, porque era muy sonriente, hablando de todas las cosas calamitosas que le habían pasado, como que los productos, como que se nos cayó esto, se nos dañó la cosecha, tuvimos que hacer aquello, tuvimos que hacer el otro, tuvimos que pagar aquello, y aquí estamos, y muerto de la risa, y yo decía, ay, yo estaría llorando. Entonces eso me causó también mucha impresión, porque yo dije, ve, y cómo lo expresa. Entonces, es un poco como que se me vino a la memoria también, como ver esa idiosincrasia de la gente, de los pueblos, de los compromisos, las responsabilidades que asumen de todas maneras, y de ese contexto que tenemos en este caso en Colombia, que nos pone como en situación de esforzarnos mucho, sin lamentarlo tampoco demasiado, pero que eso en el fondo creería yo dentro de mi estilo conservador también un poco, que pues sí, concluyo así como que depende de la clase social y del estrato socioeconómico, independientemente si son millennials o no, como me dijo una amiga alguna vez, que se lo tomaban todo de manera más fresca. Muchas gracias y disculpen lo alargado que me puse. Pero un poco también lo que estaba compartiendo la vez anterior, Nicolai, ¿cierto? Que quería decir como varias cosas al respecto. Ella Bueno, tiene abierto gracias. el micrófono. Gracias, Sí, los gracias. dos. Nicolai, Gracias. tú abriste el micrófono. Adelante. Sí, pues quiero mencionar varias ideas. Digamos que Sebastián me dejó pensando un poco también como en las condiciones ideales de lo que yo, digamos, de lo que me gustaría tener como trabajo, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo primero es que sí me parece indispensable que uno tenga autonomía económica. Creo que, pues, digamos, el hecho de tener autonomía en todo sentido, pues digamos que eso no le garantiza libertad también de muchas formas. Creo también que, digamos, el tema del trabajo cada vez más es, digamos que es muy difícil que uno tenga como tiempo libre. Y en eso, pues digamos que el ejemplo que ponía Sebastián cuando pues trabajaba, iba al bosque, en el almuerzo, pues digamos, podía descansar, podía hacer otras cosas. Creo que eso es fundamental, digamos que el tema del tiempo. Eh, digamos que yo en este momento, pues como ya les he venido contando en diferentes espacios, digamos que yo estoy viviendo como esa transición de lo que significaba, digamos, estar solo y pues depender por uno mismo a, digamos, allá ahora tener pues una familia y pues ya uno tiene como otro tipo de, como de urgencias, ¿no? Entonces creo que como que en este momento de mi vida he sentido como como esa transición y es como interesante porque también uno se pone a pensar como en perspectiva, ¿no? Digamos que son como cambios muy recientes, entonces eso también me hace como pensar en términos de futuro, de lo que podría pasar. Y pues el comentario de Dolly me parece muy interesante también en el sentido que el tema del trabajo pues varía también del contexto en el cual uno se encuentra. Digamos que yo sí pienso que nosotros y nosotras somos muy afortunados y afortunadas de que, pues bueno, probablemente no tengamos el trabajo ideal, pero sí tenemos la posibilidad y la oportunidad de discutir en torno a este tipo de temas. Probablemente digamos, grupos sociales, digamos, en situaciones un poco o mucho más desfavorables, ven el trabajo como el único objetivo a seguir. Entonces creo que también esto es como un tema de perspectiva. Y pues bueno, desde luego, pues yo cuando pienso en estos temas, a mí me da como ilusión, me da como que también como que sueño, digamos, en muchos sentidos y pues lo disfruto, ¿no? Me parece como importante que uno como que se siga cuestionando esto. También pensaba que, pues yo no sé, a mí me gustaría como ser pensionado porque, pues bueno, creo que tener una pensión, una buena pensión es como una forma para, digamos, garantizar ese tipo de cosas que yo les digo como el tiempo libre, como la autonomía económica. Entonces creo que ese es como un mundo ideal, ¿no? Y pues digamos que uno no tenga que tampoco desgastarse tanto. Eso me parece como clave. Y bueno, creo que hoy en día también una de las preocupaciones, sobre todo en personas de nuestra generación,
que también lo discutíamos la sesión pasada, es el tema de que pues, las condiciones laborales hoy en día son mucho más inestables, ¿no? Entonces eso le agrega como un ingrediente un poco más de incertidumbre y quizás un poco más de presión para, pues digamos, lo que hacemos en el día a día. Y pues no, pues muchas veces escuchar a Sebastián, la verdad, como que me sentí muy identificado como en muchas cosas. También, digamos, de los diferentes trabajos que yo he tenido, creo que solamente he tenido uno donde realmente como que lo disfruté en el sentido que Sebastián pues nos lo mostró en su presentación. Y pues muchas gracias, Sebastián. Gracias, Nicolai. No sé si Miguel, Mauricio. A ver, Miguel. bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo van? El afortunado. Afortunado, sí, sí, sí. Bueno, espero que estén bien. Pues la reflexión de Sebastián, pues muy bien, pues deja indudablemente inquietudes como las que ha señalado Carolina y Catalina y Dolly. Y bueno, me parece a mí que hay varios temas ahí detrás de toda esta conversa. Y la pregunta primera es, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que nos hace felices en el trabajo? La vida humana, pues evidentemente es un buen paseo, unos más largos, otros más cortos, pero está dada en el tiempo. Y esa vida humana, pues se resuelve en unas condiciones, eh, en unas condiciones materiales, como señalaba Luis Doni. La condición de materialidad, nosotros tenemos los seres humanos tenemos una base fundamental de necesidades que finalmente pues las hemos reconocido poco a poco, cuáles son esas necesidades fundamentales. Y esas necesidades fundamentales no son carencias, más bien son apetencias, son deseos de. Entonces toda persona humana, quiéralo o no, necesita sobrevivir, necesita condiciones materiales de abrigo, de techo, de casa, de comida, eh, que, que simplemente debe proveerse para sí mismo. Y si hay personas pequeñas o que estén a su cargo, también ayudar a proveer lo mismo para ellas. Y hay otros elementos como la afectividad, la alegría, la felicidad, la trascendencia, el reconocimiento de otras personas. Todo eso necesitamos y pues en este convivir, pues en este convivir con la naturaleza y con otros seres, pues tenemos que desarrollar y darle salida a esas necesidades que son potenciales en nuestras vidas. Y justamente una de los temas, entonces aquí habría que separar el tema de las acciones que van, como lo señalaba Ludoli, las acciones que realizamos para conseguir los recursos materiales para la sobrevivencia y aquellas acciones que están dirigidas a desarrollar las potencialidades de felicidad, de alegría, de creatividad, de ocio, de trascendencia. Y eso es lo primero. Y lo segundo es, me parece a mí que todo ser humano, pues de alguna manera toma decisiones de qué hacer con su vida, a qué apostarle a la vida. Y al hacerle esa apuesta, finalmente, pues un ser humano, como alguien decía, es arrojado al tiempo. Y en un paréntesis de entre la vida y la muerte, se arroja a ese tiempo y en ese tiempo tiene que decidir. Aún si tuviese todos los recursos asegurados para su sobrevivencia, tendría que decidir a qué le dedica su vida. O sea, el tema no son los recursos, el tema es a qué quiere dedicarle la vida y en qué encontraría su felicidad. Mm, entonces, el tema del trabajo contratado. Y una cosa es el trabajo contratado y otra cosa sería el trabajo que yo realizo.
Trabajo contratado pues tiene otras condiciones, son unas condiciones jurídicas, unas condiciones económicas, unas condiciones en las cuales yo debo cumplir un horario, debo cumplir unas metas, etcétera, pero es una decisión seguramente de cada persona buscar un empleo, buscar un trabajo remunerado, un trabajo contratado, o no buscarlo. Igual vas a tener que buscar algo que hacer. Si tienes toda la vida asegurada, pues no necesitas hacer nada, simplemente irte al bosque, pasear por el campo, pintar o hacer lo que mejor le parezca. Pero si no tienes esa vida asegurada, sí tendrías que buscar o tendríamos que buscar un trabajo. Me parece a mí también que es bien interesante el tema, el, eh, el tema de, el tema de transitar de una actividad a otra, porque pues así se aprende. Hay en la Iglesia Católica un ejemplo muy interesante que es Francisco de Asís. Teniéndolo todo, y Agustín de Hipona también, teniéndolo todo, deciden convertirse en predicadores y caminar por el mundo llevando el mensaje. Y lo hicieron bien, tenían toda su vida y a eso le apostaron la vida. A mí me parece que dentro de todo esto son apuestas y bueno, hay gente que apuesta a corto plazo, otra gente que apuesta a largo plazo. En mi caso, y en personas que conozco, apostamos a largo plazo a que dedicarle la vida. Me parece que todo esto pues es más bien de decisiones un poco subjetivas y que dependen en gran medida, como lo señalaba Dori, desde dónde nací. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño nuestro trabajo era encerrar los terneros, en fin, hacer muchas actividades y eso era nuestra rutina diaria. Y creo que me parece a mí que pues lo importante, lo importante es que la persona humana, independientemente de si es una actividad contratada, una actividad de emprendimiento, una actividad libre, una actividad que cambio de actividad cada mes, no importa todo eso, lo que importa es cuán realizado y cuánto aprecio y cuánta felicidad puede encontrar en esa actividad. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por tus reflexiones. No sé si Mauricio, sin querer empujar a nadie al agua fría, o Elizabeth inclusive se sube todavía. Bueno, ya, Elizabeth entra también en la sala. Mauricio, no sé si tú quisieras opinar. Bueno, Jorge, y con un saludo a todos, de nuevo todas. Pues hombre, Sebastián, muchas gracias. Primero que todo, esa frescura, como han dicho ya varias personas, pues dejan un buen ambiente de entrada. Creo que el tema da por esa entrada mucho más pues ofrece mucho más panorama. No sé, creo que el asunto que me quedó sonando fue la diferencia entre trabajar y obtener ingresos. Eso me parece que es todo un capítulo de esa enciclopedia y el otro gran capítulo lo toca Miguel. Bueno, y es que a uno en esta vida, si lo tiraron a ella o escogió venir, pues uno tiene que ponerse a hacer algo. Y ponerse a hacer algo significa enfrentarse con el planeta, tal como se lo presentan a uno. Si se lo presentaron debajo en un ambiente rural o urbano, creo que ahí empiezan grandes diferencias. Porque hacer algo cuando uno ha nacido en el campo, pues como dice Miguel, pues tiene una serie de estímulos que lo llevan a acercarse pues a la ordeña de la vaca y seguramente a la molida del maíz y a un panorama distinto, a un ambiente diferente. Digo, panorama como paisaje. Mientras que si lo tiraron a uno a la vida en un contexto urbano, dependiendo de su condición socioeconómica y cultural a donde fue a caer, pues le espera otro sinnúmero de posibilidades. Y también Miguel utilizó la palabra subjetivo. Finalmente, las decisiones que uno pueda tomar de acuerdo a los recursos con los que
consiga en la primera infancia, pues hombre, se desarrolla por aquí o por allá, pero creo que sí hay grandes diferencias entre lo urbano y lo rural. Creo que en la vida urbana los ingresos, llámense trabajados o rebuscados a punte tinto, como bien lo dice Sebastián, pues son imprescindibles, mientras que a nivel rural, pues creo que hay mucha más solidaridad de la naturaleza y de los vecinos y es mucho más difícil morirse de hambre. Puede que se muera de aburrimiento y otras cosas, violencias y otras cosas, pero digamos que los recursos básicos para la vida a nivel rural, por lo menos en el trópico, pues son de mucho más fácil acceso. Mientras que en las condiciones urbanas, aun cuando también se logra, creo que es más o menos un despeñadero para la vida adulta. Y ahí yo sí creo que vale la pena diferenciar esos dos contextos, lo urbano y lo rural, para hacer algo en la vida. Lo otro que me queda como por pensar, dando vueltas ahí pensando, es que pues nada más sabroso que poder hacer lo que a uno le gusta. Que siempre es una especie de zanahoria al frente del carro. Pues a uno le gusta esto y uno jala lo que sea para llegar allá, a veces incluso trabaja, incluso a veces se vende uno por un sueldo para hacer algo que uno cree que le gusta más adelante y lo pone en la estructuración del tiempo por allá para cuando me jubile, entonces sí puedo hacer lo que quiera. Y cuando quiera, pues ya digamos que le faltan las fuerzas o le falta la salud o quién sabe qué, y no sé si la jubilación le alcance. En muchos casos yo me he encontrado con esa triste, no, yo cuando me jubile entonces me voy a una casita en el campo para poder hacer lo que en el campo podía haber hecho siempre. Y eso es toda una contradicción, yo no sé, ahí como que duele, eso me parece muy triste para mucha gente. Y perdón, también lo digo un poco a título personal, yo no sé si he sido afortunado o desdichado en ese sentido, pero me la paso muy bien, con angustias económicas, las que uno quiera, en ciertos momentos más unos que otros, con familia y tal, pero la vida es muy generosa. Yo sí creo que lo que uno venga a hacer, si tiene claro que eso que uno haga de alguna manera presta un servicio para otros, eso se recompensa y llegan los recursos de un lado u otro. Los teólogos dirían que eso es providencial, otros dirían que eso son coincidencias, los junguianos dirían que son sincronicidades, cada uno diría lo que le pone la palabra, pero no es sino servir para que no le falte algo, lo indispensable. Y creo que eso se revierte. Entonces, entendido la función de conseguir los ingresos o los recursos están en función del, bueno, ¿yo a qué vine? Si vine a llenarme la panza y los bolsillos de manera muy egoísta, creo que el destino viene siendo un tanto cruel. Y de alguna manera una actividad siempre le presta servicio a alguien. Así sea alcanzarle las naranjas o alcanzarle el termo caliente que vendía Sebastián, también es un servicio. Las cosas más significantes pueden tener un componente de servicio. Bienes y servicios. Bueno, hasta ahí me llega el ánimo. Gracias, Mauricio. Y corrió el saludo para Elizabeth, que se juntó hace un ratico. Pues Sebastián, yo te agradezco bastante. Y yo creo que lo que Mauricio, tú hace un instante lo mencionaste, que de alguna que venga de aquí, que venga de allá, la divina providencia, eso yo creo que es una situación un poco generacional. Creo que la generación de gente que tiene 30 posiblemente también tienen sus tejidos sociales, ¿sí? Obviamente que los tienen, pero digamos con 30, con 40 años hay mucho más emergencia. Y esas son generaciones que al final ya están enfrentándose a una situación laboral, yo no sé, yo creo que distinto, realmente distinto. Y de ahí sí, lo que Mauricio mencionó, creo que va a ser la excepción de una persona que tiene 20 o hasta 30 años menos, de encontrarse en esta situación de que donde menos esperas te sale algo, ¿cierto? No sé. Yo esta semana
No, mentira, la semana pasada. La semana pasada estuve en Tumaco. Visité a un joven inventor, Darío Estrada. Mauricio lo conoce. Darío tiene 23 años, es bachiller, hizo varias cosas, pero al final él tomó la decisión de vivir su emprenderismo y sus invenciones a un precio de casi no comer, de terminar con gastritis, con un montón de cosas, pero a lo que me voy es, Darío realmente se encuentra feliz, pero sí está en una situación económica lamentable, ¿cierto? ¿Qué rescato yo de ahí? De vivir su talento tiene un precio, ¿cierto? Que le permite, por un lado, de sentirse realizado, de sentirse feliz, de sentirse como poder contribuir a algo, pero a la vez con esta situación de estar económicamente en el vacío. La estrategia de Darío es que aguanta hasta cierto punto, pero se llena tanto de deuda que al final dice, bueno, ni modo, y ahora me toca en lo que sea a generar recursos para al final equilibrarse económicamente hablando, pagar las deudas para tener algo, y ahí sí vuelvo otra vez a dedicarse mucho más a su talento. Lo que creo, lo ideal sería de que todos y todas puedan dedicarse a lo que más les gusta. Eso sería un muy buen negocio para la sociedad, para el medio ambiente, para la felicidad y el equilibrio de las personas. Lamentablemente, ahí sí, Nicolás, tú mencionaste algo de que es la jubilación o la renta, ¿cierto? Y ahí sí estoy otra vez en esta figura de la renta básica universal, que sería una maravilla. Claro, esta renta básica lo hemos hablado, creo que también en este grupo. Eso no es una maravilla, sino es apenas garantizando lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Pero que hay personas que dirían, si con esto podía dedicarme a mi talento y hacer lo que realmente me gusta, pues aceptarían esta renta. Y dirían, por muy miserable que sea, no siento esta presión y puedo dedicarme a esto. Y que posiblemente viviendo su talento también logra generar algo de recursos, en el mejor de los casos. Pero como es utopía hasta ahora, la renta básica, entonces estamos en esta disyuntiva entre generar recursos y muchas veces yo por lo menos asocio cuando hablo del término trabajo, es donde es poco probable de que yo haga algo lo que me gusta hacer, sino lo hago para generar recursos para vivir, ¿cierto? Y es creo que cada vez menos donde encontremos la coincidencia de que una persona se dedica a algo lo que le gusta, para no decir se dedica a tener, vivir su talento y que logra con esto ese soporte económico necesario para poder vivir. Eso creo que es cada vez más la excepción y eso creo que eso es un dilema como tal, ¿cierto? Porque hay trabajos, yo el día de ayer hice un trabajo físico muy fuerte porque busqué guadua porque estamos haciendo unos bancales en la huerta y con mi compañera decidimos de no comprar las cosas, sino de intentar reciclar materiales. Pero eso significa que sí hemos logrado en los guaduales que están aquí cerca, pero es muy de bajada, quiere decir cada guadual, cada tronco que ya estaba cortado, nosotros no hemos tumbado nada, tocaba subirlo en el hombro y los dos hombros me duelen, mejor dicho. Entonces, eso era realmente un trabajo físico muy fuerte, pero muy gratificante, porque hoy empecé ya a hacer uno de los bancales. Eso por un lado es un trabajo, pero ¿por qué le estoy contando eso? Porque yo, entre comillas, económicamente hablando, tengo resuelto ese tema. Caso contrario, no les estaría hablando de esto. Y también de que al final, imagínense, esa odisea laboral, Sebastián, tú mencionaste, ¿cierto? O sea, las diferentes estaciones, Nicolás, tú también lo hiciste cuando hablaste, de que yo me siento súper afortunado porque al final estoy en el primer trabajo con el que empecé cuando salí de la universidad. ¿Sí?
claro, trabajé primero en la entidad, tenía un cargo más de oficinista y hoy en día desde hace muchos ratos trabajo como asesor con ellos, pero de hecho ni los estoy asesorando. Ellos me pagan porque confían en que yo hago cosas que valen la pena. Por ejemplo, este grupo de Futuro Presente, ¿cierto? Pero como dice Marlene, mi esposa, que dice, tú te ganaste la lotería. Ahora tengo que hacer un corte porque mi hija está en la puerta y no tiene la llave y estoy solo aquí en la casa. Me regalan 2 o 3 minutos. No sé si alguien quisiera aprovechar de tomar la palabra. Por favor, ¿quién? Catalina. Bueno, yo me atrevo a compartir una cosa que se llama el Ikigai, que es de japoneses. Entonces se los voy a presentar y lo dejo, no creo que ya el tiempo no nos da, pero es como dejarlo como para que lo podamos mirar. Esto no está preparado ni nada, sino que es que siempre que hablamos de esto, me surge esta inquietud. Entonces, ahí lo estoy, no sé si ya lo están viendo. Ahí lo vemos. Ah, bueno, este es un concepto japonés que lo tienen, lo implementan, lo viven en un lugar donde hay una longevidad muy, muy alta de la gente. Entonces se pusieron a investigar qué era lo que pasaba allí, qué era lo especial que había en ese lugar para que la gente viviera 120 años, pero además viviera bien. Era gente contenta, morían ya de viejitos, pero digámoslo en términos generales no había sufrimiento. Entonces, identificaron que allí lo que había era que la gente tiene un propósito que ellos llaman el Ikigai y que combina que las personas se logran dedicar a ese propósito, pero ese tiene 4 características, que es tú haces algo lo que amas, algo para lo que eres bueno, pues cada uno tiene un talento, ¿no es cierto? Y entonces a mí me encanta eso, pero además soy buena para hacerlo. Esto lo necesita alguien hace uso de esto, el mundo necesita eso y además te pueden pagar por eso. O pagar dinero o dar algo, ¿no? Por ejemplo, tú haces tú siembras hortalizas, pero hay otro señor que es el profesor de tus hijos, o hay otro señor que es el panadero, entonces él te da el pan y tú le das las hortalizas, cosas así. Entonces, este esquema a mí me encanta porque tiene unas combinaciones muy interesantes, que la vida es así de compleja, ¿no? Para ser uno feliz, como decían los que intervinieron antes, uno necesita, pues yo pienso así, también un propósito, digamos, algo por qué levantarse todos los días, y eso es parte de la felicidad, de algo logré aportarle a alguien, ese tema de ser útil, ¿no es cierto? Estudiar todos los días, leer, estudiar, aprender, enterarse, cuál es el desarrollo del conocimiento en un área específica y además interesarse por los demás, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está lo que el mundo necesita, porque pues bueno, somos una sociedad, la humanidad tiene esa característica, que somos sociales, somos seres sociales. Entonces, parte de la felicidad, a mi modo de ver, y coincido con algunos, creo que fue Miguel el que lo dijo, uno no necesita saber que sirve para algo. Es decir, a alguien le está haciendo, además de sentirse bien, cuidarse, estar bien, también le sirve a otros, ¿no? No estamos aislados, ni mucho menos, somos, como decía ahora, seres sociales. Entonces, este esquema me parece tan útil, digámoslo así, para uno darse a la tarea en cualquier edad y cualquier persona en la situación que esté, de encontrar ese Ikigai, ese propósito que te combina esas 4 cosas, ¿no? La pasión, la misión,
la profesión, si es que logró estudiar, o si no estudia, pues es autodidacta. Hoy uno puede estudiar lo que quiera, solamente entrando a la web, y cualquier tema lo puede investigar y aprender, ¿no? Hay tutoriales de lo que sea. Y la vocación que tiene que ver con la combinación entre lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Entonces, bueno, ese Ikigai es como ese ideal de propósito. A mí, la verdad, no me parece esto tan utópico. Incluso podríamos nosotros, cada uno, cada una, hacer el ejercicio. Yo lo he hecho y me he llevado una agradable sorpresa, y es que en lo que yo me he dedicado, lo que estudio todo el tiempo, leo todos los días, etcétera, y me encanta. La pasión, por ejemplo, dicen ellos, es algo por lo que tú podrías hablar horas sin cansarte, porque es algo que te gusta, que amas, que te apasiona, ¿no? Algún tema, alguna cosa. Y fuera de eso, que te puedan pagar. Aquí, en lo de que te puedan pagar, sí entra todo el tema de la creatividad. Y recojo ahí lo que habló uno de los compañeros, y es que puede ser trabajo contratado o trabajo no contratado. Entonces, si yo me doy a la tarea de comunicar algo de muy buena calidad que va a servirle a otras personas, y que a mí me encanta hacer y soy bueno para eso, y cobro, no sé, cobro a ver quién puede pagarlo, bueno, y me entra un ingreso por eso. O si me contratan, pero conservo estas otras características, ¿no? Entonces, en esa medida se podría de alguna manera equilibrar un poco mejor ese estado de bienestar, que es el que todos hemos mencionado, y que es el tema que nos puso de entrada Sebastián. Y es que, bueno, yo trabajo, tengo un ingreso, hago lo que me gusta, y, y me cuido y tengo un bienestar. Yo sí solo reiterar que el tema del bienestar individual, el sentirse bien, es algo demasiado importante, porque desde ahí, desde mi salud mental, física, mi bienestar, digámoslo así, mi felicidad, también proyecto todo lo demás, ¿no? Y puedo estar mejor, las personas que me rodean, las personas con las que trabajo, las personas con las que interactúo, los animalitos que tenga, lo que sea, el entorno que tenga. Desde que yo esté bien, proyecto también esa posibilidad. Soy positiva, todo eso, ¿no? Es decir, hay una vibración. Ahí los que trabajan con el mundo cuántico hablan de las vibraciones, y creo que eso es muy bueno también tenerlo en cuenta. Cómo yo vibro, cómo vibro. Eso es una energía que está uno proyectando al mundo. Entonces, eso quería comentarles, dejarles ahí. Yo sé que no era el tema de hoy ni nada, sino que me picó la gana, Jorge, perdona, que lo dejo ahí para que lo puedan de pronto ver en otro momento o algo así. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catalina, y de una vez la invitación. Catalina, tú vas a participar en nuestro evento presencial, ¿cierto? Sí, señor. Entonces nos hablas ahí con calma sobre el Ikigai. ¿Qué te parece? Bueno, podría ser, sí. Sí, sí, claro, sí, sí. Para volverlo más atractivo de que todos vengan a este evento presencial, si no se lo pierden, pues ahí está. No, bueno, si quieren, nosotros podemos terminar aquí por momento el tema para los últimos 15 minutos, hablar realmente del evento, si están de acuerdo. Si fuese así, yo paro aquí la grabación